Dios le bendiga, hermano. Le habla su hermano Juan Miguel Almonte y paso por aquí para traer una palabra que el Señor me puso porque sé que alguien va a ser edificado. Quiero presentarle este tiempo primero al Señor para que sea Él tomando el control de todo lo que yo diga. Vamos a hacer una oración. Cada hermano que estén ahí viendo esta grabación, vamos a ponernos en comunión. Padre amado, Padre celestial, te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza. Gracias, Señor. Gracias, Dios Padre, por este día, Señor. Gracias porque me ha permitido, Señor, que voy a hacer una reflexión de tu palabra, Señor. Y sé que alguien va a ser edificado, Señor. Te damos gloria, te damos honra, Espíritu Santo de Dios. Toma el control de cada cosa que yo hable, Señor, para que las almas, Señor, Padre, puedan entender, Padre, lo que el Espíritu Santo quiere decirle al pueblo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, yo quiero leer y aquí a la palabra y al libro de Romanos. Y vamos a buscar el capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 1. Y esta carta la envía el apóstol Pablo a los creyentes que estaban en Roma. Y ahí estaban lo que eran, habían creyentes judíos, pero también habían gentiles. Esta carta va con una intención de hacerle ver a los creyentes que con el tiempo ellos habían vuelto a lo que era la justificación por medio de la fe a través de lo que eran los sacrificios por la ley que se le dio a Moisés. Y el apóstol Pablo aquí le habla de lo que es la justificación por medio del sacrificio en la cruz de Jesús de una sola vez y para siempre. Y debemos de entender esta justificación por medio de la fe a través de Jesús, porque cuando no lo entendemos, no entendemos a veces que a veces no entendemos nuestra condición de pecador. O sea, nosotros nacemos ya a través de lo que fue la caída de Adán. Nosotros nacemos con esa condición, con esa naturaleza pecaminosa. Y el apóstol Pablo hace lo que explica lo que es la justificación a través de la resurrección y a través de la muerte y resurrección de Jesús, que Él es el camino y es la forma de entender que todo lo que se le había dado al pueblo de Israel concerniente a los sacrificios, todo conllevaban a lo que era la crucificación de Jesús y la justificación a través de Jesús. Y vamos a leer la palabra. Y por ser palabra del Señor se lee en la comunión del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de vuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones produce paciencia. Y el apóstol Pablo lo que nos está queriendo decirle aquí, que Dios, el Dios Todopoderoso, el Creador, vino en carne y se hizo siervo, y Él como siervo en carne, como hombre igual que nosotros, Él pudo vencer lo que era el pecado a través de que Él vino. Él nació. Todos nacemos de una naturaleza pecaminosa, pero sabemos que Jesús no fue concebido igual como nosotros, sino que fue el Espíritu Santo quien hizo la concepción en María, no a través de lo que es lo que vemos normal en una relación entre un hombre y una mujer,
sino que Él nació sin pecado, pero murió sin el pecado. O sea, que Él venció el pecado como nosotros, pero naciendo sin el pecado. Aquí Él nos hace ver que si nosotros, desde Adán, nosotros sí nacemos con el pecado. Y es una forma de hacernos entender que Dios se hizo siervo, pero nosotros somos justificados a través de lo que nos hace grande a nosotros como creyentes. Es reconocer nuestra condición pecaminosa y reconocer que necesitamos de Dios, de su Espíritu Santo, para nosotros salir de esa condición, sabiendo que a través de Jesús, a través de lo que Él hizo en la cruz, nosotros somos justificados y sabiendo que necesitamos el perdón. O sea, nosotros necesitamos reconocer esa condición pecaminosa, pedir perdón y a través de Jesús venir hacia lo que es el Padre. No creernos que nosotros haciendo obra o creyendo que vamos a hacer, que nunca vamos a fallar, vamos a subir como vamos a ser como si fuera un Dios. Nosotros lo que no hace lo que nos hace la condición, lo que nos hace ser una persona justa o justificado es nuestra condición de reconocer nuestra condición de pecadores y tener esa capacidad de pedir perdón. Cuando vamos al libro de Hebreo, cuando leemos desde el versículo 1, nos enseña esa realidad, que lo que eran los sacrificios que hacía el pueblo de Israel era lo que era una sombra de lo que lo había de venir, que era todo conllevaba a Cristo. Sabemos que Él cumplió con todo lo que eran los sacrificios en cuanto a los sacrificios, lo que significaba la circuncisión, los sacrificios de los toros, de los machos cabríos. Todo eso eran reflejos de lo que Jesús iba a hacer en la cruz, la crucificación y la resurrección. Ahora nosotros, los que estamos en el tiempo de la gracia, pero lo que son las leyes morales que se le dio al pueblo de Israel, esas leyes morales nosotros debemos de cumplirlas. O sea, nosotros somos una persona que debemos de regirnos por leyes morales. Tenemos que tener esa conducta que el Señor estableció, que son las leyes morales. Vamos a leer Hebreo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. O sea, él nunca nunca lo que eran los sacrificios iba a poder hacer lo que Jesús hizo, un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Ahora, los sacrificios que se hacían había que hacerlo continuamente, y eso es lo que Hebreo está diciendo. Yo quiero seguir leyendo en el 9 y en el 10 para que podamos entender mejor. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Aquí está hablando de lo que iba a ser el sacrificio de Jesús, en cuanto a Él venir, cumplir lo que eran los sacrificios que se hacían concerniente a los sacrificios de los toros y de los machos cabríos. El 10 dice, estoy leyendo en Hebreo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ahí lo dice, una vez y para siempre. Eso es que ya el sacrificio de Jesús se hizo una vez y para siempre. Eso es que cuando se quiere enseñar que usted puede ser justificado por medio de sus obras. Eso es por la gracia, la misericordia de Dios.
pero nosotros no podemos abusar de la gracia. Por eso digo que las leyes morales debemos de cumplirlas y reconocer nuestra condición de que fallamos y tenemos que pedirle perdón al Señor. Voy a seguir leyendo el 11 para que veamos algo muy interesante que nos dice la palabra. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces lo mismo, sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Aquí habla del Señor. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Oh, qué maravilloso. Se ha sentado a la diestra de Dios. Eso aquí no ve lo que es la justificación del Señor, el sacrificio de una vez y para siempre. Y eso nos hace entender, vamos a suponer, lo que es valorizar lo que fue la obra del Señor en la cruz. Y eso es porque cuando no lo entendemos eso, caemos en lo que a veces eso que ahora mismo el pueblo de Israel no tiene el templo, no se están haciendo sacrificios, pero ellos desean tener el templo para ellos volver de nuevo al sacrificio. Y eso es lo que está hablando el apóstol Pablo, porque ya en la profecía se sabía que en algún tiempo ellos iban a volver a establecer esos sacrificios. Si vemos en los últimos tiempos, el instituto del templo está muy avanzado para la construcción del tercer templo, pero sabemos que hace como un año y algo nacieron una vaca, que es la vaca roja que vemos en número 19, donde esa ceniza es para purificar lo que son los sacerdotes y ellos volver a iniciar de nuevo lo que son los sacrificios en el futuro, donde sabemos que eso va a ser en la semana 70 de Daniel, cuando ellos van a tener que reconocer al Mesías en el tiempo de la gran tribulación, donde vendrá lo que la palabra dice, la angustia de Jacob. Pero vemos eso que también yo dije en el principio, que habían gentiles, habían judíos, habían gentiles, o sea que también los gentiles estaban volviendo o creyendo a lo que eran la justificación por medio de, vamos a suponer, de las obras o por medio de lo que eran los sacrificios. Y en este tiempo, como eso viene desde Roma, en estos tiempos esas enseñanzas se han ido disfrazando, pero siguen ahí, siguen con una simbología diferente o con unos nombres diferentes, no con los sacrificios, pero sí lo hacen con... nosotros somos templo del Espíritu Santo y nosotros ahora mismo, la iglesia, somos cada uno de nosotros. Y ahora las personas, por medio de no entender la justificación por medio de la fe de Jesús, ahora ellos creen que pueden vamos a suponer, comparar con Dios o llegar a lo que es la perfección por su propio esfuerzo y cree que como Dios vino aquí, se hizo siervo, ellos creen que pueden también llegar a igualarse a igual que Dios. ¿En qué lo vemos? Bueno, si lo vemos en esos tiempos de Roma, vemos esas personas que estaban en ese tiempo en Roma, lo que dirigían el gobierno de Roma. Ellos se creían como si fueran Dios, esos Césares. Ellos pensaban que ellos se podían igualar o en la tierra podían ser semejante a Dios. O sea, como Dios vino como siervo y venció, ellos piensan que ellos pueden también, por su propio mérito, igualarse a la obra de Dios. Y vamos a suponer, ahora en estos tiempos modernos, vemos, vamos a suponer, nominaciones
que tienen que ver con lo que es el papado. Y vamos a poner, ellos tienen lo que llaman la canonización. La canonización es que ellos tienen la capacidad, aparte de que ellos se atribuyen el ellos poder perdonar pecado, ellos se atribuyen la capacidad de que una persona que haya muerto, que ellos consideren por su mérito, porque fue una persona que vivió de una íntegra, según eso su forma de ellos evaluarla, ellos pueden convertirla en un santo, en alguien que es un santo, según ellos lo ponen, que también se le puede adorar, pedirle a ellos pueden ser una intermediación entre Dios y los que estamos vivos, después que ellos fallecen, porque ellos lo llevan a la estatura de un santo, o sea, de alguien que tiene la capacidad de hacer lo que Jesús hizo, o sea, de hacer intermediario entre Dios y el hombre. Y la misma palabra nos enseña que solamente hay un mediador entre el hombre, entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. No hay otro mediador. Y eso esos hermanos que están, vamos a suponer, engañados o están, se puede decir, esa semejante blasfemia la están creyendo, es porque no leen la palabra, pero no porque no la estudian. Y el Señor, yo digo que me ha puesto en estos tiempos para yo poder dar estos pequeños estudios bíblicos, o como yo le digo, una reflexión de estos versículos, para que ellos entiendan que cuando usted no tiene la capacidad de usted entender que primero es su condición, saber que es pecador, desde que sabemos nosotros tenemos la caída de Adán, desde ahí ya empieza nuestra condición pecaminosa. Ya si no entendemos eso y no tenemos esa capacidad de saber que Jesús es el mediador y Jesús hizo ese sacrificio una sola vez para siempre, vamos a caer en el error de que nosotros vamos a querer por un tiempo hacer la cosa bien, y por un tiempo, como vamos a fallar, porque algún día vamos a fallar, después no tener la capacidad de arrepentirnos y se quedan en el suelo. ¿Por qué? Porque el único que nos puede levantar nosotros no es la fuerza de nosotros, es a través del Espíritu Santo de Dios que mora en el creyente. Sin el Espíritu Santo de Dios, una persona que no anda en el Espíritu, que no ha recibido a Jesús en su corazón, cuando falla, dos cosas: va a buscar un psicólogo, o se va a sentir mal o deprimido, y si Dios no lo quiere, lo lleva a una condición que hasta puede atentar con su vida, porque dice la palabra que apartado de mí nada podéis, y solamente Dios nos puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y por eso no podemos caer en ese error como hacen los hermanos, igualar a una persona humana, pecadora igual que nosotros. Ellos tienen la capacidad, primero ellos atribuirse de un humano después de muerto, decir que ellos lo pueden poner en una condición de santo, o sea, un mediador. O sea, están haciendo como un pequeño, un semejante a Jesús. O sea, están creando su propia justificación, pero su propio Jesús. Y eso es un error de esa enseñanza, pero también es un error de esos hermanos que están en esa doctrina, que lamentablemente la mayoría de ellos nada más la tienen abierta la Biblia en el Salmo 91 y no la leen. O sea, ellos por eso es bueno siempre doctrinar y aprender de la palabra, para uno poder no caer en esa confusión. Pero también a los cristianos evangélicos, quizás no practican esa justificación de que no se atribuyen el canonizar a un muerto, pero también caen en un error de justificación de su propio mérito. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que le gustan los títulos.
sea, le gustan atribuirse condición de ello sentirse superior. Y la palabra nos enseña en su contexto que lo que nos va a hacer grande a nosotros es nuestra capacidad de entender nuestra condición, de que necesitamos a Dios en nuestro corazón, de que fallamos y solamente a través de Jesús podemos mantenernos. Y es porque a veces le gustan sentirse aplaudido, o sentirse que el hombre reconozca que es una persona que sobresale. Aquí el único grande es Dios, y lo que nos puede hacer grande a nosotros es nuestra condición de siervo y nuestra humildad. Cuando una persona se afana porque le digan, vamos a suponer, el ungido, hay gente que se llaman el serafín, el querubín, hay gente que le gustan el profeta, el apóstol, le gustan mucho los títulos, le gusta mucho sentirse halagado con esos títulos. Cuando una gente hace algo con humildad, y si recibe algo con humildad, amén. El Señor llama a muchas personas y va preparando. Pero la palabra nos enseña que si nos mantenemos siempre en la humildad, como decimos, con los pies bien sobre la tierra, eso es lo que nos va a hacer ser grande. Porque Dios no comparte su gloria. Y podemos caer en ese error. Dice la palabra que no ha habido hombre como Juan Bautista. Y el mismo Juan Bautista dijo que es necesario que él mengüe para que Cristo crezca. O sea, si Juan el Bautista, que padeció, Juan el Bautista, sabemos cómo murió, decapitado. Él tuvo la humildad de ser una persona usada, o sea, que presentó al Mesías, que algo, un privilegio, vamos a ponerlo así, para cualquier persona que Dios elija. Y él se mantuvo siempre humilde. Todavía estaba en la cárcel y le mandó a decir que si era el Mesías que había que estaban esperando. Y siempre se mantuvo sabiendo que él vino con un propósito, y terminó su carrera así mismo con esa encomienda en su humildad. Y así lo hicieron los apóstoles. Y así deberíamos de terminar cada uno de nosotros. No quizá es un privilegio ser un mártir, y como Esteban, que fue el primero que vemos en el Nuevo Testamento. Pero la idea es no pensar que por querer llegar a ser un mártir y ya es una forma de hasta buscar una justificación de sentirnos bien. Si Dios lo permite y es el propósito de Dios, amén. Pero la idea es nosotros mantenernos reconociendo que quien hizo la obra fue Jesús, y que nosotros debemos de hacerle entender a cada hermano que a través de la obra perfecta de Jesús en la cruz es que podemos obtener a la salvación y también la reconciliación con el Padre. Podemos ya nosotros interceder y orar ya a través de la justificación, a través de la fe por Cristo Jesús. Cuando la hacemos pensando que porque queremos vivir de una forma perfecta, íntegra, de una forma, porque a veces dicen no, porque lo que la iglesia canoniza son personas que ya murieron. Bueno, hermano, yo le digo algo. Si yo como creyente, yo vivo mi vida en el cristianismo reconociendo la grandeza y que fue que todo lo que Jesús hizo por mí, lo primero que yo le dijera a mi familia y a la gente cercana de mí, si en verdad me aman, es que respeten mi voluntad después que yo parta de aquí. Y si yo como creyente voy a partir, lo primero es que yo le voy a decir a mi familia que
que ya después de aquí, ya cuando yo terminé, para el cielo me voy con Dios. Sé que aquí ya lo que el cuerpo se va a volver como dice la palabra, al polvo. Y se supone que si yo tengo esa realidad, no voy a querer que a mí me salten para que me pongan en casa como un santo, como un cuadro, y la gente se postre y empiece a adorar esa imagen que hagan hecho de mí, después que yo haya fallecido. O sea, lo primero que yo le voy a decir es que yo no quisiera que hagan eso, porque hasta el mismo ángel le dijo a Juan cuando estaba en la revelación que no se postre, que al único que hay que postrarse es a Dios. Sé que usted no puede, usted en vida debe de decir que usted no quiere que usted, un hombre se atribuya a hacerlo a usted supuestamente un santo para que a usted se le haga adoración. Sé que yo digo, y con todo el respeto del mundo, que si esas personas que ahora mismo están ahí, que le dicen santo, y hay personas que le ponen flores y le hacen culto, es porque son personas que ellos se atribuyeron porque vivían su vida supuestamente perfecta, que ellos tenían la condición de que ellos podían ser un mediador entre Dios y el hombre. O lo hicieron con esa intención o lo hicieron de una forma inconsciente. Pero si lo hicieron inconsciente fue porque no leyeron la palabra. Que todavía una persona que sienta que lo pueden hacer santo, su deber es ellos enseñarle a los otros de que no es así. Eso quiere decir que yo creo que muchas de esas personas querían ese objetivo, querer igualar a Dios. No le voy a decir todo, pero muchos de ellos, si no preparan a sus amigos, a su familia, diciéndole que eso va contra la palabra, se supone que se orgullecían o se sentían orgullosos o se iban a sentir, aunque murían en vida cuando lo estaban evaluando, sentían que eran merecidos de que lo establezcan en esa condición de santo. Y yo lo digo es para que nosotros, los que predicamos el Evangelio, le tenemos que hacer entender a nuestra gente que nos aman y que están cercanas de nosotros, que quien hizo la obra fue Jesús y que nosotros somos justificados a través de la fe en creer en Cristo Jesús. Y lo que nos hace grande a nosotros es reconocer nuestra condición de pecador, para que sea el Señor que vaya obrando en nuestra vida y sea el Señor que nos lleve de donde estamos a donde Él quiera a donde Él quiera que lleguemos. Quise traer esta reflexión porque a veces no entendemos lo que es la justificación a través de la fe. A veces muchas personas, muchas nominaciones, incluyendo la cristiana, están volviendo al judaísmo. Eso es algo que le está haciendo mucho daño a la fe, mucho, hermano. Porque ellos quieren volver lo que son a los sacrificios y a lo que cuando se le dio la ley a Moisés es respecto a los sacrificios. Y eso conlleva lo que son las obras también. Y eso lo que hace es que mata la fe. Y nos desvía del camino. Si nos mantenemos en la fe en Jesús y sabemos que ahora estamos en la gracia y valorizamos el sacrificio de Jesús, vamos a podernos mantener, porque dice la misma palabra en los versículos que yo leí que vamos a pasar tribulaciones. Pero cuando tenemos la fe en Jesús, en esas tribulaciones, nosotros nos vamos a fortalecer, porque cuando vemos la mano del Señor obrando a favor de nosotros vemos cómo el Señor nos respalda. Yo sé que muchos hermanos que están viendo este video, el Señor lo ha sacado. Yo no vengo de una familia cristiana. Yo soy, se puede decir, nuevo en la fe. Tengo ya como 4 años. Pero el Señor fue quien ha ido trabajando en mí. Y gracias a ese encuentro que yo tuve con el Señor, yo he ido entendiendo el amor de Dios
como dice la palabra, que a veces a donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. Y es una forma de decirnos que el Señor, cuando nosotros entendemos que Él es el quien lo hizo todo, el Señor nos va preparando. Y ni va, ¿cómo nos va restaurando? El Señor a mí me ha restaurado familiarmente y me ha restaurado de muchas formas y de muchas maneras. Y ese amor que yo le tengo a la cosa de Dios han sido porque yo he reconocido mi condición de pecador, pero sobre todo yo he reconocido el sacrificio que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Por eso le dije que las leyes morales debemos de seguirlas. Y están sus leyes y sus mandamientos para nosotros poder seguir lo que es la voluntad del Señor y poder caminar en los caminos del Señor. En el mundo no hay nada, hermano. En el mundo, yo duré mayor parte de la parte de mi vida en el mundo, porque como le dije, no vengo de una familia creyente, pero después que ya yo conocí el Evangelio, ya de aquí, como dicen algunas canciones que andan, no me saca nadie. Y aunque el enemigo siempre trata de tratar de que uno se enfríe, uno debe de volver de nuevo y decir, Señor, levántame, ayúdame, Señor, que yo no puedo con mi fuerza, pero con la tuya sí. Y es una forma de nosotros hacerle ver al Señor que uno le agradece, uno ama al Señor incondicionalmente por lo que ha hecho con nosotros, pero sobre todo con ese amor que el Señor hizo sobre nosotros, que dice la Biblia que aún siendo pecador, Él envió a su unigénito Hijo, aún siendo pecador, en la condición de pecador. O sea, ese es el amor inmenso hacia Dios, hacia cada uno de ustedes, hacia los hermanos que están viendo este video y mío, que el Señor, uno fallándole así, Él alcanzó a uno en su misericordia. Le damos gracias al Señor. El Señor es bueno, hermano. Lo mejor que a mí me ha pasado fue conocer el Evangelio y conocer el amor del Señor. Y yo siempre le pido al Señor que me ayude siempre a predicar su palabra y a reflejar a su Hijo Jesús en mi vida y a ser ejemplo, a hacer esa luz en medio de tinieblas, a sal del mundo, a dar por gracia lo que por gracia he recibido. Y que el amor del Señor y el amor al prójimo siempre esté en mí, sabiendo que hay muchas almas ahí que todavía no conocen del Señor, pero nosotros tenemos esa encomienda de predicar la palabra. Por eso yo estoy haciendo este video para esos hermanos, porque hay hermanos que aparte de que no conocen al Señor, que quizá no han tenido ese encuentro, pero hay algunos que también se han desviado y hay muchos que como dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y hay muchos que por falta de conocimiento se han desviado y ahora mismo están en el camino incorrecto. Le damos gracias al Señor por este tiempo que me ha concedido de poder hablar de su palabra. Quiero despedirme ya de cada hermano que están ahí. Le pido que los que puedan le den like a este video. Le pido que oren por mí. Yo oraré por cada uno de ustedes para que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y que tengan un encuentro con el Señor, y aquellos hermanos que estén quizá confundidos, que el Espíritu Santo le hable a través de las palabras que yo le he dado, hermano. Los versículos que yo leí, léanlo más detenidamente y pidan al Señor que sea Él que le hable, para que ustedes entiendan que lo que yo estoy hablando aquí, el Señor me lo pone porque sé que hay muchas personas que necesitan oír esta palabra. Le damos gloria, le damos gracias al Señor. Para ti, mi Dios Padre, la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, hermano. Cristo lo ama, y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Dios le bendiga.